cuánto dependemos de las redes sociales para sobrevivir a nuestra cotidianidad? Esa es la pregunta que nos planteamos a raíz del colapso que sufrieron WhatsApp, Facebook e Instagram al inicio de esta semana y que resolveremos hoy domingo con diferentes expertos. Y a propósito de la conectividad, también hablaremos sobre seguridad informática y cómo evitar ser víctimas de estafas, porque se han presentado varios delitos en las plataformas de entidades bancarias durante estos días. Y terminamos hablando sobre el tiempo que los niños y las niñas pasan en los dispositivos electrónicos, las consecuencias de la sobreexposición a estos y alternativas eficaces para controlar los tiempos de inmersión. Como siempre, los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. Feliz noche de domingo para todos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. En medio de un colapso mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram, el debate se centró en la gran dependencia que han alcanzado las redes sociales en la cotidianidad de todos los seres humanos. Esta caída develó, por supuesto, la gran incidencia que tienen las aplicaciones en el ámbito laboral, en las conversaciones personales y en las relaciones de las empresas con los clientes, entre otras. ¿Estamos en la dictadura de las redes sociales? Al menos, ¿usted se siente gobernado? Y para hablar de este tema nos conectamos a esta hora con Jorge Palomino, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido a ¿De qué se habla? Muy buenas noches para ustedes en estudio y para quienes nos están viendo desde casa. Bueno, Jorge, mire, esta semana experimentamos la caída de varias redes sociales y vimos esa dependencia que hay para muchas personas en diferentes lugares del mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué estas aplicaciones se han vuelto casi que vitales para sobrevivir a la cotidianidad y para llevar el día a día? Digamos que la dependencia que tenemos de estas redes sociales obedece a dos elementos fundamentales. El primero es que desde que el hombre es hombre depende de la tecnología. Nosotros en nuestra vida cotidiana empleamos objetos tecnológicos todo el tiempo. Sin embargo, las redes sociales buscan suplir una necesidad fundamental del hombre y es la idea de estar conectados con otros, de poder hablar con otros, de estar en contacto con otros. Entonces las redes sociales, desde esa óptica, se convierten en una suerte de prótesis que nos permite estar conectados todo el tiempo con nuestros seres queridos, pero también nos permite conectarnos con otros escenarios de nuestra vida, como es el mundo del trabajo, los procesos de educación y aún más después de este proceso de pandemia que nos ha obligado a estar encerrados y a buscar otras formas de conectarnos con los demás. Desde esa óptica, esa fuerza que tienen las redes sociales obedece a esa necesidad que tenemos fundamental de compartir nuestra vida con otros, de realizar diversas acciones con otros. Es un soporte prácticamente se nos ha convertido en las redes sociales para diferentes ámbitos de nuestra vida, como usted lo dice, Jorge. ¿Cuáles son esos puntos? Porque la idea tampoco se trata de satanizar las redes sociales. Esos puntos positivos, usted ya nos hablaba de las prótesis, tal vez hacen parte también de nuestra vida y un sustento y un soporte. Pero especifiquemos tal vez un pequeño listado, si es posible, brevemente, de los puntos positivos de las redes sociales y hagamos otro aparte, a diferencia de eso, que serían los puntos negativos y el mal uso de las redes sociales, sobre todo, pienso yo. Claro, digamos que creo que es importante de entrada entender que las redes sociales no son por sí mismas un objeto malvado que nos quita el tiempo o que nos impide conectarnos con otros, sino que nos permite conectarnos con los demás de unas maneras muy particulares. Desde esa perspectiva, los puntos más interesantes que tienen las redes sociales tienen que ver con la posibilidad de generar contenidos creativos que nos permitan comunicarnos con los otros. Esto tiene que ver con una condición con la que funcionan las redes sociales y es el celular. Digamos, el celular como objeto tiene una condición bien interesante y es que tiene cámara, nos permite procesar texto, nos permite producir sonido. Eso significa que nosotros podemos establecer
comunicación con los otros a través de múltiples recursos, a través de múltiples objetos que nos permiten narrar nuestras emociones, que nos permiten expresar nuestros estados anímicos. Y eso es fundamental, porque eso lo que ha producido es un cambio constitutivo en la forma como nos vinculamos con los otros. Digamos que ese componente creativo que encarnan los dispositivos tecnológicos es fundamental. Creo que el principal problema o la principal asunto que hace problemático el uso de las redes sociales tiene que ver con una condición nunca antes vista en la historia de la humanidad, y es la disponibilidad que nosotros tenemos para conectarnos con las personas. El mejor ejemplo de esto, y como lo podemos pensar, el noviazgo, por ejemplo, de nuestros abuelos o de nuestros padres que usaban el teléfono fijo versus los jóvenes que se comunican todo el tiempo a través de redes como WhatsApp, Instagram o Twitter. ¿Qué pasaba con nuestros abuelos? Hablar por teléfono era casi que una cita que las personas se tenían que poner, ¿cierto? Porque necesariamente pues se tenían que poner de acuerdo para recibir la llamada, porque el teléfono fijo significaba que tú llamabas a un lugar específico y también implicaba que había una hora particular para hablar con las personas. El teléfono móvil y las redes sociales tienen la condición de que nos hacen localizables. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos entrar en contacto con nuestros seres queridos, pero también nos ponen disponibles todo el tiempo. Pensemos, por ejemplo, el uso que hacemos de la información que las redes sociales suministran sobre si estoy en línea o no. Estar en línea significa que estoy en disposición de hablar con otros, y eso significa que todo el tiempo estoy hablando. Entonces, digamos que nos permiten conectarnos con otros en espacios muy creativos, nos permiten expresar nuestras emociones de una manera original y diferente, pero al mismo tiempo, ese exceso de disposición nos hace hiperconectados. Una sobreexposición. Sí, exacto. Y también ha cambiado quizás la forma de conectarse con las personas, porque digamos, sí, usted puede conectarse con el que está en Estados Unidos, con el que está en Japón, pero nos ha llevado también este exceso de uso de redes sociales a desconectarnos de la persona que tenemos al lado, y es cuando empiezan los problemas, y precisamente es donde quiero profundizar. ¿Cómo empieza a generarse esta adicción o cómo, digamos, explicar que haya esta tendencia a simplemente no poder separarse? Porque le digo, conozco varias anécdotas, por ejemplo, donde casi que uno traspasa la pantalla del celular a su cabeza. Entonces uno todo el día tiene la pantalla acá y yo no sé cómo, pero uno siente si el celular está sin vibración ni nada, pero uno sabe que alguien le está hablando y todo el rato siente la necesidad de estar viéndolo. ¿Por qué se genera como esa ansiedad y esa necesidad de estar siempre en las redes sociales? Digamos, hay dos condiciones que hacen que el celular y las redes sociales sean algo con lo que estemos conectados tan seguido. El primero es, por ejemplo, la idea misma de prótesis que trabajo en mi ejercicio de investigación. Pensemos una prótesis como la que estoy usando en este momento, que son mis gafas. Yo sin mis gafas muy seguramente no estaría viendo nada. Eso quiere decir que los dispositivos tecnológicos en general lo que buscan es ampliar nuestra capacidad de hacer cosas, nuestra capacidad de ver en el ejemplo de las gafas, pero en el caso del celular nos permite conectarnos con otros. Pero el celular tiene una condición bien interesante, y es que es un dispositivo que conecta y concentra múltiples funciones. Estoy casi seguro que la mayoría de las personas que nos están viendo en la mañana, el primer objeto que tocan es el celular. Esa alarma que nos despierta y nos dice, hola, ya es hora de levantarte. Y lo que normalmente ocurre es que es el primero que tocamos. Cuando tocamos este diseñado para presentarnos notificaciones e información que nosotros consideramos relevante e importante, quedamos conectados a él. Digamos, esa es una de las condiciones que tiene. La otra, y eso hace que nosotros estemos conectados todo el tiempo con estos dispositivos. Estar pendiente de quién nos escribió, en qué momento nos escribió, pero también de responder a esa información. Y eso es lo que nos hace sentir todo el tiempo la necesidad de mirarlo, de responder, y esa sensación que es casi la de un miembro fantasma cuando no lo tenemos cerca, ¿no? Esa idea de me está sonando, me está vibrando, y tiene que ver con que estoy dispuesto a hablar con el otro todo el tiempo. Jorge, quisiera que hablamos, digamos, de las bondades, de las dificultades,
Pero hablemos de dosis, y si hablamos de dosis, pues hablemos de una dosis mínima entonces, es decir, nos toca convivir con esto. Hasta esto nos ha llevado la tecnología y quién sabe qué más caminos vamos a trasegar y qué otros aparatos o adminículos tecnológicos vamos a tener a nuestra capacidad, a nuestra disposición para interactuar para una cantidad de situaciones. Entonces hablemos de cuál es la dosis mínima permitida por los expertos. Digamos que el hablar de una dosis sobre el celular tiene que ver con elementos contextuales. Pensemos que, por ejemplo, el desarrollo económico ha implicado que hay un sector que trabaja con lo que pues, producimos a partir de las redes sociales. Entonces, más allá de hablar de una dosis, tiene que pensarse más en qué pasa cuando uso el teléfono móvil. Usar el teléfono móvil me impide, por ejemplo, tener una conversación cara a cara con las personas que me rodean. Tiene que ver con tratar de responder qué me impide hacer el teléfono móvil en mi vida cotidiana, ¿cierto? Por eso hablar como de tantas horas o tanto tiempo es muy complejo, porque además cada vez nos llama más el mercado laboral, los procesos de formación a usar este tipo de dispositivos. La pregunta tendría que ser es, ¿en qué momento este uso que hago del teléfono móvil me impide desarrollar otro tipo de actividades? ¿En qué momento, por ejemplo, conectarme a mi mundo del trabajo por el teléfono móvil implica que no puedo descansar? ¿En qué momento implica que el teléfono móvil, por ejemplo, no me deja dormir porque debo estar conectado? Entonces, digamos que tiene que ver con la privación de actividades que nosotros desarrollamos comúnmente y es ahí donde debemos empezar a cuestionarnos y a generar ciertas rutinas y ciertos usos en relación con los dispositivos. Apagarlo, dejarle a un lado cuando conversamos. Eso pues toca paso a Eso sería paso como porque, las porque recomendaciones. una cosa, Jorge, digamos, es que es la teoría, pero cuando lo llevamos a la práctica, pues creo que es bastante complejo, pero por algo se tiene que empezar y justamente también quisiera profundizar en el tema del contenido que consumimos, que es la otra gran polémica, siempre lo ha sido y nunca hemos logrado llegar como a una conclusión, y es cómo autorregular ese contenido que consumimos y también si estas aplicaciones deberían tener la opción, digamos, de bloquear el contenido que nos muestran, deberían autorregularlo ellas mismas o cómo podemos adquirir nosotros esas herramientas para poder saber qué contenido sí y qué contenido no. Hay una gran dificultad y hay unos grandes debates contemporáneos sobre el contenido del Internet y en particular de las redes sociales debido al uso de los algoritmos. Estos aplicativos funcionan a través de estas formas de programación que nos sugieren elementos, videos, audios, contenidos en general que nos podrían llegar a gustar basados en los mismos procesos que nosotros desarrollamos. Es decir, qué tipo de películas veo en los diferentes aplicativos de streaming, a quienes sigo en redes sociales. Entonces, digamos que el debate en torno a la regulación de los contenidos que seguimos es muy complejo debido a que un elemento sustancial de la arquitectura de estos entornos digitales es esta idea del algoritmo. Y eso tiene una dificultad muy fuerte y es que al final del día, como este algoritmo solamente nos sugiere cosas que nos gustan, posiciones que nos atraen, posturas políticas que nos interesan, lo que hace es que perdamos de vista la discusión y la diversidad de contenidos, pues todo el día estoy viendo contenidos que me gustan, que se compaginan con lo que pienso y hacen que no podamos tener debates con aquellos que piensan diferente a mí. Entonces, digamos que ese es uno de los ejercicios más difíciles que tenemos. Algunas de las sugerencias que múltiples estudios señalan al respecto es tratar de seguir contenidos que me gustan para poder entender la diversidad de los temas y los problemas que vemos en la sociedad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Daniela, y realmente a mí sí que me encanta esto que sucedió, este apagón, porque nos dio la oportunidad, como dice Jorge, de cuestionarnos, de reflexionar ante cuál es nuestra relación con este aparato y con los dispositivos y las redes sociales. Y realmente la conclusión a la que por lo menos yo llegué es que sí estamos dedicando demasiado tiempo o perdiéndolo, o algunas otras personas dirán, bueno, usted lo está perdiendo, pero yo lo voy ganando porque estoy en una empresa, en fin. Pero yo sí sentí que estaba perdiendo mucho tiempo a través de las redes sociales, por eso bienvenidos esos apagones y de pronto podemos hacer, como lo han hecho con la energía, un apagón al año
por un día sin redes sociales, que las mismas empresas lo apaguen y punto. No, más que un apagón, yo creo que lo que hay que encontrar es la clave del éxito para poder autorregular, digamos, el uso de los dispositivos y el consumo de las redes sociales, porque al fin y al cabo la tecnología va a seguir avanzando, Jorge, y usted nos dirá si no, y pues la aplicación no va a parar, ellos no van a dejar de hacer lo que bien saben hacer, entonces la clave está en que nosotros como personas tengamos el control de estos dispositivos, de las redes y de lo que consumimos. Entonces, en la educación. En la educación. En la educación que todos tengamos. Jorge Palomino, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, gracias por estar con nosotros en ¿De qué se habla? Muchas gracias a ustedes por la invitación y creo que no vamos a dejar de ver desarrollos tecnológicos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí vieron, no vamos a dejar de tener desarrollos tecnológicos, así que nosotros tenemos que ponernos la tarea de tratar de consumir mejor el tema en redes sociales y también de utilizar nuestros dispositivos. Ya regresamos, vamos a seguir hablando de este tema, no se desconecten. Un día como hoy, pero de 1991, una de las deportistas más importantes de nuestro país llegaba a este mundo para cambiar la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos. Su nombre, ya saben, la superestrella del BMX, Mariana Pajón. Mariana es reconocida por liderar varias temporadas el escalafón mundial de esta disciplina del ciclismo y por ser la única deportista, díganlo bien, la única deportista colombiana en conseguir un bicampeonato olímpico. Mariana es la primera mujer latinoamericana en conseguir 2 oros olímpicos en un deporte individual. Un enorme saludo a nuestra campeona y por supuesto que los triunfos nunca paren. Y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de ciberseguridad, porque en medio de la proliferación de las transacciones digitales, pues los ciberdelitos se han convertido en un problema diario para todos los usuarios o muchos usuarios de entidades bancarias y plataformas de pagos virtuales. Así como cada vez más avanza la tecnología en seguridad informática, los delincuentes en la red también descifran nuevas formas para seguir con las estafas por Internet. Pues vamos a conversar sobre este tema que por supuesto nos interesa a todos. En el estudio 5 de RTBC nos acompaña Camilo Navas, él es director de seguridad de la información de PayU Latam. Y también Oscar Rodríguez, líder de Cyber en March. Gracias a los dos por acompañarnos en ¿De qué se habla? Camilo y Oscar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José. Gracias, Daniela, por la invitación. Bueno, pues comencemos y entremos en materia. ¿Cuáles son los principales ciberdelitos que se presentan actualmente en nuestro país? Bien, José. Pues según reportes de la policía, los más frecuentes son el phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es este modelo en el que se engaña a las personas por medios digitales para obtener información. Suplanto una entidad o suplanto una persona y de esa manera la engaño para que me dé información, me revele sus cuentas, me revele sus claves y así robársela. Otro muy común es el envío de malware. ¿Qué es malware? Lo que comúnmente conocemos como virus de computador. Son programas que se instalan en mi dispositivo sin mi autorización y a un tercero lo utiliza para su beneficio, normalmente crimen. Y el último, uno de los más comunes, es el fraude por Internet. Roban mi información bancaria, roban mis credenciales y de esa manera obtienen beneficios económicos a partir de mi información. Sí, Oscar, mire, ¿cómo se protegen las organizaciones, las empresas de estos ciberdelitos? Porque si bien la tarea también es de las personas, lo cierto es que las organizaciones deben tener una forma de asegurarle a sus usuarios, pues que digamos el riesgo es mínimo. Sí, claro que sí. Digamos que lo que hemos visto recientemente a nivel corporativo y empresarial acá en el país son tendencias de que claramente debido a la contingencia del COVID-19 las empresas han venido robusteciendo sus estrategias, ¿no? Entonces, claramente un punto clave es la adquisición de herramientas a nivel tecnológico que les permite ir robusteciendo y aumentando el nivel de seguridad en su infraestructura tecnológica para evitar este tipo de ataques. Otras cosas o otras estrategias que han desplegado es que han hecho y han adelantado campañas fuertes de concientización dentro de la compañía. Cabe resaltar que hace unos años era un tema que de pronto no generaba un impacto o un boom, pero sí se han dado cuenta
que las personas son vulnerables y personas hay tanto en los procesos operativos como en la alta dirección. Entonces han empezado a generar campañas mucho más fuertes porque básicamente pues, es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Adicionalmente hay dos cosas más que me gustaría mencionar. La primera es que también han desarrollado estrategias orientadas en unirse con firmas consultoras tanto locales o de la región, donde lo que buscan es que las consultoras les ayuden a robustecer sus procesos de gestión de seguridad al interno de las compañías. Y por último, han optado por incluir dentro de su portafolio de aseguramiento pólizas de ciberseguridad. Claramente el ciberriesgo es un riesgo que difícilmente es cuantificable y es mitigable, entonces pues buscan pólizas para que las aseguradoras obviamente compensen económicamente cuando se generan esos ataques. Oscar, pero entonces, y Camilo también si quiere contestar a esta pregunta, ¿qué es lo que puede estar fallando? Porque yo sí le digo que a mí me preocupa mucho, o sea, con todas estas noticias que estamos viendo, donde cada vez más aumentan los ciberdelitos, donde vemos que en las entidades bancarias no solamente hay un caso, hay muchos casos iguales donde los ladrones, si se puede decir así, entran y saquean las cuentas bancarias, donde uno básicamente ya creo que ni siquiera en la casa puede hacer transacciones seguras. ¿Qué es lo que está fallando entonces para que esto aumente cada vez más? Si quieres, esa te la contesto yo. También tiene mucho que ver con el auge de las transacciones digitales. En la medida que las personas entran a hacer más procesos a través de la red, a través de internet, en la medida en que las personas hacen más lo que hacían en su vida física en internet, pues se abren las puertas para que estos atacantes puedan encontrar nuevos retos. Entonces se convierte en una carrera. Desde la parte técnica nosotros tenemos que encontrar nuevas formas de prevenir que eso pase y desde la parte criminal ellos encuentran nuevas formas de atacarnos. El volumen que ves de criminalidad y de ataques se da por el volumen de transacciones y operaciones en línea que la gente está haciendo en estos momentos y va a continuar aumentando y la carrera va a seguir. Tenemos que volvernos más eficientes para evitarlo. Prácticamente es una guerra entre policías y ladrones, si podemos decirlo así. El policía se inventa un antídoto y el ladrón ya lo tiene para poder entrar y hacer todo este tipo de fechorías. Pero hay algo muy importante y realmente es lo que nos convoca en este momento, y es la confianza. Nunca antes, digamos que la pandemia aceleró precisamente esa utilización de la vía electrónica para hacer pagos, etcétera, etcétera. Digamos que la pandemia ha ayudado muchísimo en eso. ¿Cómo tener confianza y ustedes qué están haciendo para realmente mejorar esa confianza? Porque, claro, no estábamos, tal vez tampoco la tecnología estaba preparada para recibir tanta gente haciendo transacciones al mismo tiempo. De acuerdo, José. Bien, te cuento. Para nosotros tener autorización, te lo digo desde mi experiencia en PayU, la pasarela de pagos más grande y antigua de Colombia, para nosotros poder tener autorización de diferentes entidades para poder procesar pagos, tenemos que garantizar que nuestros controles de seguridad son de última tecnología. En ese orden de ideas, tenemos que cifrar la información, que es enmascararla para que no pueda ser robada cuando está transmitiéndose o cuando la tenemos almacenada. Tenemos que tener controles de seguridad en los que todo el tiempo estamos monitoreando qué entra y qué sale y nos alerta cuando hay actividades extrañas. Tenemos que configurar todos nuestros dispositivos para que no existan configuraciones inseguras. Tenemos que monitorear todo el tiempo las acciones del comportamiento normal y si hay algo anormal nos alerta y lo investigamos. Y todo el tiempo tenemos que estar probando como si fuéramos los de afuera, como si fuéramos criminales. Tratar de estar explotando esas vulnerabilidades para así prevenirlas en un futuro y que no le ocurra a nuestros pagadores. Esa es la forma en la que nosotros controlamos el riesgo y les aseguramos que estamos trabajando 24/7 para que ustedes se sientan tranquilos al comprar por internet, eso hacemos. Claro, mire, Oscar, Camilo nos cuenta un poco, digamos, todo lo que las organizaciones hacen al interior para proteger al usuario y pues en la medida de lo posible, porque como también lo decía, pues entre más transacciones virtuales hayas, el señor ladrón pues va a prepararse mejor. Pero tienen que asegurar si va a hacer una transacción, porque si no... No, claro, se la van a asegurar, pero lo que está diciendo Camilo es que a medida que haya más transacciones digitales, pues tienen que ir pelándose ahí como la patica para poder que el ladrón no evolucione con ellos tanto como ellos han evolucionado. Es decir, es una realidad, hay que asegurarla, pero pues en eso está el trabajo. Sin embargo, es importante también entender cuál tendría que ser el trabajo que nosotros, los usuarios, tenemos que hacer para evitar que esta situación pase. Es decir, ellos nos aseguran que nos van a dar una transacción segura, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Cuáles son, como digamos, esas formas de identificar, por ejemplo, una estafa? Ok.
Listo, te respondo. Retomando lo que dice Camilo, es verdad, la seguridad de ellos llega hasta la entrega del servicio, llamémoslo así. Nosotros como usuarios tenemos que desplegar también y generar una conciencia y unos hábitos de seguridad en nuestro día a día que nos permitan fortalecer y hacer que la cadena de la transacción sea realmente segura. ¿Qué les aconsejo yo? Que siempre utilicen dispositivos seguros, no utilicen, por ejemplo, cafés internet, equipos externos que ustedes no saben cuál es la manipulación o la administración que han tenido esos equipos, no utilizar redes públicas, por ejemplo, ¿sí? Conectarnos a esos sitios públicos donde hay internet gratis, donde seguramente es muy fácil poder interceptar lo que llaman el tráfico de red, que es toda esa información que viaja y todas esas peticiones son fáciles de descifrar y pueden haber un hurto de usuarios y contraseñas de una manera pues mucho más fácil, llamémoslo así. Estar pendientes, por ejemplo, algo que me parece importante, mantener un antivirus dentro de nuestro celular. Todos tenemos y hablamos de antivirus dentro de los computadores, pero si nos volcamos a nuestra individualidad, yo creo que casi todos hacen las transacciones monetarias desde su celular, entonces robustecer el celular, intentar también actualizar los parches que se generan tanto a nivel del operador y a nivel de los fabricantes de los teléfonos, porque ellos lo que hacen continuamente con esos parches es ir robusteciendo la seguridad del sistema para que sea pues día a día inquebrantable. ¿Qué hace una persona inteligente a la hora de hacer una transacción digital? ¿Qué es lo que hace generalmente para que cubrirse en salud, para que no le pasen cosas malas? José, normalmente una persona inteligente desconfía de todo lo que parezca extraño. Si yo tengo una página en la que normalmente hago transacciones y es mi página preferida y me ha ido bien, puedo seguir haciendo. Si un día veo que el navegador, que es Google Chrome, Firefox, etcétera, me da una señal que dice este sitio puede ser inseguro, en ese momento me detengo. Otro truco es cuando me piden información por correo electrónico, cuando me llamen, cuando me manden textos pidiéndome información, desconfío de todo aquel que me pida información. Cuando yo llamo, cuando la comunicación sale de mí y luego me piden información, puedo pensar que es legítimo. Si alguien me llama sin que yo lo estuviera esperando y me pide información, no debo dar información en ningún caso. Hay otros tips como, por ejemplo, chequear las certificaciones de seguridad de las diferentes páginas. Una página segura debe tener en el fondo de la página certificaciones en las que les puedo dar clic y verificar que esas páginas son correctas. Y bueno, ya como una medida de prevención o más bien de control, yo debería tener muy bien las cuentas que hago sobre las transacciones en internet. Si me gasté cierto dinero, ese dinero debería desaparecer de mi cuenta. Si desaparece más, debo sospechar y debo reportar a las autoridades porque pudo haber sido un cibercrimen. Sí, Camilo, mire, muchas veces a uno le llegan mensajes al celular que la verdad uno ya ni sabe si viene de la organización o si son una estafa. Justamente, ¿cuál es esa forma de detectar que lo que nos está llegando, que ese mensaje que nos llega con el enlace de la organización o que nos habla sobre algo de la organización no es real? Daniela, mi consejo ahí es todo lo que te llegue, desconfía de eso. Por ejemplo, a veces te llaman del banco y te piden datos para una operación que se bloqueó. Puede ser cierto o puede no ser cierto. Lo que tú debes hacer es tú misma colgar, llamar al banco, decir, me dijeron que esta operación se bloqueó, ¿es cierto o no? Y ahí sí puedes dar tus datos confiadamente. Si te llegan a ti Sí. pidiendo información, no deberías dar en ningún caso. Y en el caso, digamos, de plataformas como la suya, que no es un banco, sino una plataforma que funciona 100% digital, lo mismo. Lo mismo, deberías ir tú a las fuentes confiables, contactar tú mismo a la empresa y de esa manera asegurarte de que son ellos con quienes realmente estás hablando y no alguien que intenta suplantarlos. Oscar, mire que yo veo algo contradictorio porque cada vez más las compañías nos dicen hagan transacciones por digitales, es confiable, etcétera, pero también estamos viendo que está pasando esta cantidad de cosas, entonces nos convocan a hacerlo, pero prácticamente uno se siente cada vez que hace una transacción haciendo un ensayo y error en el momento en que ya me vayan a robar. ¿Cómo verificar que eso no pase, digamos? ¿Qué es lo que podemos hacer también? Porque las compañías también deberían brindarle cierta seguridad. Si usted ofrece una plataforma para que la gente pague, pues debe ser algo seguro. De acuerdo, ahí retomando lo que dice Camilo, es muy importante que nosotros como usuarios identifiquemos lo que nosotros llamamos la URL o la dirección de la página, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque un atacante lo que va a hacer es una clonación del sitio,
para poder capturar tus datos y tú lo ves si es una copia fidedigna del sitio original. Entonces, en ese primer paso yo diría, validemos bien que las URLs que nos aparecen ahí en el navegador sean las URLs legítimas del banco. Oscar, pero a lo que voy es a las compañías. ¿Qué deberían hacer también las compañías? Porque, digamos, no toda la responsabilidad es de quien va a hacer la transacción. ¿Qué deberían hacer las compañías que ofrecen este tipo de servicio para minimizar ese riesgo a cero? Ok, digamos que actualmente, por ejemplo, lo he visto mucho en el sector financiero, tienen implementadas medidas donde, por ejemplo, te dan notificaciones inmediatas. Conozco situaciones de bancos donde, por ejemplo, apenas hacen una transacción desde tu cuenta, te llega automáticamente un mensaje de texto al celular para que tú como usuario lo valides y tienes un periodo de un par de minutos para que tú digas si reconoces la transacción, se la confirmas al banco o si no, tú puedes escribir inmediatamente al banco y el banco la anula y te ayuda a proteger eso. Otra cosa que tiene a disposición que podemos usarlo mucho es a nivel de las plataformas transaccionales, generalmente nosotros como usuarios podemos hacer parametrización de límites y de montos. Entonces seguramente si yo soy un usuario estándar donde no hago o no muevo cantidades grandes de dinero en el día a día, lo que puedo hacer es parametrizar esos parámetros a valores bajos y cuando requiera hacer un monto, lo desbloqueo, hago el monto y vuelvo y los bajo. Así un atacante no podría hacerte esos, digamos que afectaciones grandes o considerables. Hay algo muy importante y es que pienso que los países todavía están muy quedados en el tema de legislación de este tipo de situaciones y sobre todo de la Big Data que ya se encuentra consignada de cada uno de nosotros en este tipo de tecnologías digitales. Y el tipo de minería de datos, ¿quién debería resguardar ese tipo de datos para garantizarte que eso no ocurra? Porque también eso es a nivel legal, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí lo que yo creo es que es una responsabilidad compartida, ¿no? Si bien el gobierno actualmente dispone de legislaciones, por ejemplo, como la Superintendencia Financiera, que genera toda esa legislación y toda esa normatividad en el sector financiero, yo creo que las empresas también tienen que hacer un ejercicio consciente para hacer una correcta identificación de proveedores de servicios de tecnología. O sea, claramente esto es un ecosistema y si tú analizas la realidad de una entidad que presta servicios a nivel de transaccionalidad por internet, se compone de muchos partners. Entonces yo lo que debería hacer también como compañía es hacer una correcta selección y garantizar que las personas a las que yo les estoy entregando esa información de mis clientes cuentan con el respaldo de certificaciones internacionales que son reconocidas a nivel mundial para yo así también tener como un segundo salvaguarda de la información que yo les estoy entregando de mis clientes. Sí, bueno, pues de toda esta conversación nos queda una cosa y es cómo hacer una contraseña segura, porque uno lo que siempre escucha, hasta usted no lo dijo, usted no lo repitió, es una contraseña segura. Yo no solamente ya eso, no sé. sino recordarla. Exacto, sí, yo creo que hago lo que uno no debería hacer, porque me toca anotarla en algún lado, si no todos los días yo estoy cambiando de claves en todos lados. Entonces, ¿cómo hace una contraseña segura, pero también que sea un poquito fácil de recordar? Daniela, esa pregunta me encanta porque realmente es muy sencillo. Entre más larga y más difícil de adivinar sea tu contraseña, es más segura. Tan difícil de adivinar hasta para uno. Exacto. Pero ahí está el truco. Normalmente nos sugieren pongan números, letras, símbolos, caracteres y se vuelve una cosa imposible de recordar. Yo realmente creo que eso no es tan necesario. Si la plataforma lo exige, pues hay que hacerlo. Pero yo tengo un truco y es utilicen algo de su vida diaria, algo que recuerden, algo que cuando por la mañana se levanten y vean por la ventana, ustedes vean y solo ustedes lo vean y solo ustedes lo tengan en la cabeza, pero lo tengan muy fresco. Al lado de mi carro parquea un Renault blanco, entonces mi contraseña va a ser el Renault blanco que parquea al lado de mi carro. Muy fácil de recordar, solo para mí, súper largo y nadie va a adivinar eso nunca en la vida. Ese es mi consejo. No utilicen una palabra de contraseña, utilicen una frase de contraseña y utilicen algo que sea significativo solo para ustedes. Pero ¿cómo vendría siendo la frase? Un ejemplo. O sea, porque usted ve el Chevrolet blanco, pero entonces no puede poner Chevrolet blanco. ¿Qué pone? No, pero el Chevrolet blanco. No hablemos de marcas porque ni Chevrolet ni Renault no estás sí, pagando. bueno, no, cualquier marca, Pongamos el carro blanco que parquea al lado de mi carro. 11. Sí. 2.5 o algo así, algún número. El carro blanco que parquea al lado de mi carro, 2020. Puedo cambiar una A por un 4, puedo en vez de poner espacios, poner puntos para separar y va a ser muy fácil de recordar para ustedes y va a ser muy difícil de adivinar para cualquiera. Bueno, pues ojalá, porque realmente necesitamos seguridad para poder seguir en este mundo cibernético que ya prácticamente nos tomó
la televisión no es posible y no hubiera sido posible conectarnos, por ejemplo, con el invitado anterior si no hubiéramos tenido internet. Prácticamente está en todos los lugares, en el trabajo, en la casa, etcétera, y tenemos que adecuarla para poder convivir con eso. Nos toca convivir, Daniela. Así, nosotros poner de nuestra parte, pero también, como usted lo decía, las entidades organizarse para que puedan desarrollar unos métodos que, como usted lo decía, la tecnología se viene desarrollando, va como creciendo y volviéndose mucho más compleja, pero asimismo entonces las entidades tienen que desarrollar mecanismos para atacar esa forma de ciberataque, valga la redundancia, y pues poder proteger a sus usuarios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a las dos, un gusto tenerlos acá. Muchas gracias a ti, Daniela. Muchas gracias, José. Un placer estar en este espacio. Mire, y vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya llegamos a conversar con algo que realmente nos interesa a todos, sobre todo los padres de familia, porque vamos a hablar de la tecnología y nuestros hijos. Ya volvemos. El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental y también de movilizar los esfuerzos en apoyo a superar esta enfermedad. La idea de este día es ofrecer una oportunidad para visibilizar lo que falta por hacer para que la atención y el cuidado a la salud mental sean una realidad. Cabe recordar que la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la depresión. Y retomamos nuestro tema de hoy sobre las redes sociales y la tecnología, porque con el auge de esto, de las redes sociales, de los videojuegos, del contenido ofrecido a través de televisión y las plataformas de streaming, pues los niños y las niñas están expuestos a un caudal de información incalculable. Además, la posibilidad de acceso por medios de varios dispositivos móviles hace que el tiempo que pasan al frente de una pantalla debería estar supervisado, por supuesto, por sus padres, por un adulto responsable. Sin embargo, los excesos se presentan y las consecuencias en la formación de la niñez se ven reflejados en esta sobreexposición de información. Y para hablar de este tema, estamos aquí en el estudio 5 de RTBC con Andrés Gutiérrez, psicólogo, y también con Cristina Rojas, especialista en gerencia educativa. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Andrés, un gusto volverlo a tener acá con nosotros y quiero empezar preguntándole cómo repercute ese tiempo en pantalla, ese consumo excesivo de la tecnología en el desarrollo de los niños. Infortunadamente se volvió una alternativa incluso hasta necesaria para ciertos aspectos del desarrollo de los niños. Infortunadamente, digamos que la situación compleja está cuando se da el exceso, cuando digamos que se desentiende por completo el padre de familia o el cuidador y no sigue un manejo adecuado, no conoce el contenido que está manejando su hijo, su familiar, no hay unas normas, no hay unos horarios, y simplemente, digamos que resuelve de la manera más sencilla el llanto, la dificultad, la queja, generando así entonces dependencia a unas edades muy tempranas, incluso no solo psicológicas, sino también físicas. La persona que hoy consume en exceso videojuegos o pantalla requiere y necesita físicamente de esa condición para poder traer mejora, para poderse sentir bien. Mire, es muy complejo hablar de este tema porque ni siquiera los padres sabemos cómo manejar y relacionarnos con la tecnología, y sobre todo que los niños aprenden con el ejemplo. Y el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos es precisamente ese en nuestros hogares. Constantemente los padres, o ya sea porque tienen que trabajar desde su casa, ahora en la pandemia aún más, o porque simplemente quieren un entretenimiento y estar ahí pegados en las redes sociales, pues ese es el ejemplo que están viendo nuestros hijos en las casas. Mire, de hecho, en el año 2019, usted lo sabe también, doctora, la OMS recomendó que los niños no usen pantallas sino desde los 2 años, y de ahí en adelante mínimo, y ojalá que sea menos, 1 hora por día. ¿Qué consecuencias tiene este exceso para los menores de edad en el tema educativo y en el desarrollo de los niños? Pues nosotros todos tenemos diferentes etapas de desarrollo en nuestra vida, y además de eso, pues el desarrollo está como, está como dividido en varias áreas, y las áreas que más se ven afectadas por estas pantallas son la área socioafectiva, la parte de socialización de un niño,
La parte del lenguaje en las etapas cuando son más pequeños, pues ellos, en este momento yo tengo un jardín infantil, hemos estado mandando a terapias ocupacionales y de lenguaje, porque los niños no han desarrollado su lenguaje, y otra área de desarrollo es su área psicomotriz, que va muy ligada al desarrollo neuronal de un niño. Y la área psicomotriz lastimosamente se ha visto también con las pantallas, los niños no se mueven, no se desarrolla su cerebro, pierden la capacidad de concentrarse, pierden la capacidad de tener un foco de atención, y ahí vienen los problemas educativos. El niño entonces ya no, su rendimiento académico baja y su desarrollo cognitivo pues se ve muy afectado por eso. Mental y físico. Sí. Andrés, mire, usted decía ahorita algo que me llama mucho la atención, y es que los padres y las madres de familia muchas veces, por tratar de solucionar el llanto rápido o la ansiedad del niño, les dan un dispositivo. Lo veo mucho, yo no soy mamá, pero lo veo mucho en mi entorno, y es es tal como el desespero quizás de manejar la situación, que es lo más fácil, pero si esta no es la opción, ¿qué otras alternativas hay? ¿Qué otras alternativas tienen los padres y las madres para suplir, digamos, el celular y calmar al niño? Sí, definitivamente, Daniela, las familias resuelven muy fácil, son un poco más simplistas, ¿no? Ya no se da el diálogo, ya no se da el acompañamiento, sino simplemente resuelven de una manera sencilla. Incluso nos hemos encontrado con consultantes donde en ocasiones justifican el exceso del videojuego, pero están consultando y están en ayuda psicológica porque tiene problemas de conducta y de comportamiento el hijo. Entonces hay una contradicción, porque si bien a algunos les puede funcionar en ciertas etapas del desarrollo neurocognitivo, para la gran mayoría que hoy puede estar, digamos que atravesando momentos difíciles frente a los videojuegos, pues resuelven y evitan, por ejemplo, llevarlos al parque, dar un paseo, incluirlos en hábitos saludables, vamos a jugar fútbol, vamos a montar bicicleta, y simplemente todo se reduce, y justificado también por esta condición de pandemia que complejizó y que incrementó en unos niveles más o menos el 20% el incremento de videojuegos. Y quizás también como el impacto que esto puede tener a futuro, porque lo vemos, por ejemplo, cuando van a comer. Muchos padres y madres les ponen el celular para que coman, pero pues realmente pasa todo lo contrario. El niño no se está nutriendo, no está realmente alimentándose porque está viendo la pantalla. Sí, aprovechan, los cogen como nanas, digámoslo así, y los niños no aprovechan los alimentos, no logran nutrirse realmente. Entonces las pantallas en el momento de la nutrición son fatales para los niños. Ellos no adquieren un hábito, sobre todo en edades tan pequeñas, no adquieren el hábito tan importante que es el nutrirse bien y estar consciente de lo que se come. Y se ve que muchos incluso tienden más, cuando son tan adictos a las pantallas, digamos así, tienden mucho más a comer más comida chatarra. Sí. ¿Qué deberían hacer, doctora, las organizaciones, las escuelas, en fin, los centros educativos, para poder tener, digamos, el control de este fenómeno y ayudar también a los padres de familia a que esto no se salga de las manos? Yo creo que es muy importante, y siempre lo recalco con mis papás, la educación es de lado y lado. Estos son papás y los centros educativos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no hay un acompañamiento desde la casa, no es posible llegar como a educar a un niño bien. Entonces, ¿qué pueden hacer los centros educativos? Pueden restringir celulares hasta cierta edad, que no ingresen los niños con celulares hasta los 12, 13 años, todo lo que es primaria y de pronto la intermedia. Ya los niños de bachillerato lo necesitan, incluso la mayoría trabaja desde un computador en el colegio, ya los cuadernos en algunos colegios no existen, pero sí se debe restringir el uso del celular en las clases. Por lo menos yo sé de un centro educativo donde ya con los niños grandes les ponen los celulares en unas como cajitas durante las clases. Es restringir un poco eso. Y los pequeños, pues los niños pequeños, jardines infantiles, no deben tener ningún dispositivo. Hay algo que nos preocupa a los padres de familia, Andrés, y es esa dosis,
ese nivel, digamos, que yo tengo que tener con mi hijo en cuanto a qué le permito en relación con la tecnología y hasta dónde llega y a partir de qué momento, porque tampoco quiero que sea un ignorante digital precisamente en la era digital. ¿Cómo saber cuál es la dosis de la tecnología? La OMS nos está diciendo que desde los 2 años en adelante de pronto 1 hora diaria, pero ¿cuál es la dosis real de la tecnología para que mi hijo cuando llegue a bachillerato pues no esté quedado con los otros que tal vez han tenido mayor exposición? Cada vez se tiene más en cuenta las edades y depende de todo su ciclo vital. Es decir, si está a temprana edad, pues yo le voy a enseñar a interactuar con la tecnología de una manera diferente a como le enseño a una persona que tiene pues más edad. A un adolescente le llego diferente, ¿sí? Por ejemplo, hay algo muy interesante que acaba de pasar en China y es que prohibió el uso de tecnología, el uso de videojuegos específicamente a menores de 18 años. Dentro de los contextos nacionales, específicamente en Colombia, se refiere que las edades, por ejemplo, apropiadas puede ser sobre los 16 años. Ya se ha replanteado y se viene hablando que los videojuegos, la edad apropiada para tener esta conexión y estos primeros acercamientos es sobre los 6 años, que antes de los 5 no se hagan. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud habla de una manera mucho más pedagógica, ¿no? Lo interesante de toda esta discusión tiene que darse bajo el marco de la prevención, porque finalmente yo no voy a saber si mi hijo va a terminar teniendo comportamientos adictivos frente a los videojuegos o simplemente va a ser un jugador esporádico. Es tan fuerte este movimiento de los videojuegos, de los gamers, que ganan muchísimo dinero, se crean torneos, se crea una serie de situaciones, pero lo que no se ha tenido en cuenta, infortunadamente, es que se compromete la salud física, la salud mental. Entonces hay procesos y problemas, por ejemplo, asociados a el corazón, asociados a la obesidad, al sedentarismo, que está generando que a más temprana edad vayan a tener algún tipo de patología física o mental. Doctora, mire, hay un tema que me parece fundamental y es educación y, digamos, esta era digital y sobre todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia. Hablamos aquí nosotros de cómo ese tiempo en las pantallas es malo, pero irónicamente o contradictoriamente, pues los niños desde muy chiquitos, porque también incluye a los jardines infantiles, han tenido que pasar mucho tiempo en la pantalla. ¿Qué están haciendo, digamos, o qué pueden hacer las instituciones para que esa interacción y ese tiempo que el niño tiene que pasar en la pantalla cuando está en el jardín o en el colegio sea lo más productivo posible y realmente, digamos, que no influya en su desarrollo? Porque también hemos visto que a muchos niños les cuesta mucho el aprendizaje a través de las pantallas, les genera dispersión, no les es fácil aprender matemáticas o bueno, un sinfín de razones por las cuales es tan complejo. Claro, para nosotros las instituciones educativas ha sido supremamente difícil como reinventarnos, buscar cómo se hace el mejor aprendizaje por internet, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer es, por ejemplo, ofrecerle a los niños actividades que los saquen de la pantalla. Entonces, por ejemplo, el profesor dice, vamos a hacer una investigación, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer cosas que ustedes puedan hacer en el papel y el lápiz en su casa y luego sacan una fotografía, lo escanean y lo mandan. Es darles como la posibilidad de que estás un tiempo en pantalla, pero te voy a dar suficientes herramientas para que puedas trabajar fuera y luego me lo muestres. Andrés, hablemos de las adicciones. ¿Cómo primero identifico como padre de familia que mi hijo tiene una adicción a la tecnología? Eso primero. ¿Y qué puedo hacer para ayudarlo a este tipo de problemáticas si ya se presentan en el hogar? Siempre se debe evaluar en cierto periodo. Por ejemplo, las adicciones a los juegos o a la tecnofilia, por ejemplo, se mide en un periodo de 12 meses. ¿Cómo es el comportamiento durante esos 12 meses de mi familiar? Hablemos de un hijo. Si mi hijo permanece de las, no sé, 8, 10, 12 horas útiles al día, permanece 8 conectado, lo hace de los 7 días a la semana, lo hace 6, pues ya empiezo yo a tener unos valores muy importantes para determinar que está teniendo problemas complejos y severos frente a la patología. Ya no come a las horas que tiene que comer.
Incluso se conocen casos donde no hay control de esfínteres por no perderse el videojuego, por no perderse un minuto, el avance de su rival, etcétera, y prefieren hacer sus necesidades fisiológicas en el lugar. Muchas familias, infortunadamente, porque desconocen del tema, también alimentan ese tipo de codependencia, también alimentan ese tipo de patologías. Entonces, como no quiso venir a comer al comedor, entonces yo le voy a llevar la comida a donde está jugando y le facilito todo, pero insisto, después vienen a decir, ¿qué hago, doctor? ¿Cómo hago para ayudar a mi familiar si vive en esa condición? ¿Y cómo hago? Entonces, claro, ¿qué hacer entonces? Yo tengo que replantear todo mi proceso como padre de familia, como cuidador, y debo emplear unas dinámicas también que vayan en pro de la salud mental, ¿sí? Unos horarios, vamos a hacer unos compromisos, vamos a jugar 1 hora videojuegos, pero la otra hora vas a salir conmigo y vamos a montar bicicleta o vamos a jugar fútbol. ¿Sí? Vamos a generar y vamos a negociar. No es sano quitar del todo el videojuego cuando una persona lo está frecuentando constantemente, porque de una u otra forma lo que vamos a desplazar es la pantalla. Le quitamos el teléfono celular, pero se desplazó a YouTube, se desplazó a videos, donde sigue alimentando la patología. Le quitamos el televisor, pero le dimos el computador, entonces sigue alimentando, digamos que toda su estructura patológica adictiva a partir del juego y del estímulo. Entonces yo tengo que negociar y tengo que generar ese impacto en mi familiar al punto de que pueda tener otros procesos motrices, dinámicos, que pueda también ayudarle a todo su desarrollo y todo su crecimiento. Claro, y es que uno muchas veces, doctora, se pregunta, yo creo que quizás los padres y las madres de familia a veces son los que necesitan ese acompañamiento, es decir, realmente no es el niño, es que es el papá y la mamá el que necesita el psicólogo o el profesional que quizás le muestre pues cómo orientar a sus hijos en este tema de la tecnología. Así es. Yo sobre todo que tengo los niños más pequeños, que son las mamás primerizas, pues nadie sabe cómo ser papá. Yo creo que todo el mundo llega y sí es importante hacer muchas charlas. Qué tan nocivo puede ser precisamente mirar hacia dónde y cuándo mi hijo puede tener este tipo de patología. Y ahí los colegios debemos propiciar ambientes que lleven a charlas, a encaminar mucho a los papás hacia eso también. Sí, claro, y sin ánimo de juzgarlos, ¿no? Porque ahora nos van a decir, ay, es que no sé. No, uno trata en la medida de lo posible en su día a día y con ese afán en el que vivimos todos ahora de darle lo mejor al hijo, pero quizás es bueno tomarse ese tiempo, como lo decía la doctora, de pensar qué es lo que estoy haciendo, porque al final ellos aprenden de lo que ven. Ahora es que con eso que usted está diciendo, perdón, y es que lo que ocurre muchas veces es que hay papás creando redes sociales de sus hijos cuando tienen 2, 3 años y publicando una cantidad de cosas. ¿Cuáles son las consecuencias también de esa exposición, no del niño hacia la tecnología, sino de el niño en la tecnología, en las redes sociales sobre todo? Claro, hay muchísimos peligros que puede correr el infante y más pues cuando no hay un control juicioso. Aquí lo que preocupa, además del peligro que se corre, es cómo el padre de familia se encuentra tan confundido que no logra visualizar lo complejo que puede ser esa situación. Un niño que a duras penas está aprendiendo a caminar y ya le estoy haciendo una serie de publicaciones, simplemente deja ver que el niño finalmente no tiene la culpa, sino que la familia le está introduciendo unos procesos de aprendizaje. Aunque la escuela, la universidad, el colegio y el jardín son fundamental para el crecimiento y el desarrollo psicomotor y educativo del infante, pues la primera escuela se llama casa y se llama hogar, y los primeros profesores son los padres de familia. Según Bandura, por ejemplo, habla del modelamiento, cómo mis hijos aprenden a partir de lo que yo estoy haciendo en mi casa. Yo cómo le voy a poder exigir a mi hijo, apaga el computador cuando vivo 24/7, claro, trabajo y hoy en día se necesitan estas herramientas tecnológicas, pero por lo menos para tener un poco de moral, dejo el celular al lado y le digo, deja de hacer lo que estás haciendo.
Y en la medida que yo pueda hacer cada vez un modelo y generar procesos de modelamiento, pues mi hijo va a tener un proceso de aprendizaje y de desarrollo mucho más sano. Sí. Doctora, digamos, qué tipos de enfermedades se pueden desarrollar a raíz de esto? Porque tengo entendido que no solamente pues, es el tema mental, de salud mental, sino muchas otras cosas que se pueden desarrollar a raíz de uno estar todo el día en una pantalla. Problemas en el lenguaje, principalmente, los niños no interactúan, sus problemas sociales, el niño pues está aprendiendo, muchos en edad temprana no tienen entonces amiguitos por estar, van dejando su parte socioafectiva a un lado, la resolución de problemas, por ejemplo, los niños no logran ya resolver problemas porque están en una cosa facilista, y digamos que otras enfermedades, sí, para mí principalmente el lenguaje, la obesidad, el sedentarismo, lo que hablaba ahorita, que ellos empiezan a alimentarse mal y al momento de alimentarse mal pues son sedentarios y se vuelven obsesos. Pues Cristina, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, ha sido muy provechosa esta charla, sobre todo para los padres de familia que nos ven a través de Señal Colombia, pero hablemos y terminemos con lo bueno de las redes sociales y quiero invitarlos a todos ustedes a que hablemos de tecnología en nuestras redes sociales, @RTVC Noticias, hablemos de tecnología y ustedes nos cuenten qué tal les ha parecido el programa, cómo manejan ustedes la tecnología con sus hijos, etcétera, y qué soluciones le pueden dar a esta situación. Y terminemos con algo, Daniela, si le parece, para que usted vaya despidiendo, hagamos una fotico, una selfie y la publicamos en nuestras redes sociales, hablando de tecnología, ¿les parece? Ahí estamos, sonrían todos, 1, 2 y... Que descansen. Que descansen, chao.